luego el resultado. Si el resultado distinto de 0, bueno, hubo un error. Pero si no, ¿qué pasa? Me voy a crear un contador, ¿sí? La idea de esto de los clientes, bueno, a ver, abremos el fichero, ¿cuál es el fichero clientes? No hay... ¿dónde está? Ahí está, el fichero cliente no tiene nada, ¿sí? No tienen datos. Bien, entonces yo lo que voy a hacer, bueno, voy a crear un contador, contar líneas, contame las líneas de que hay en el fichero, o sea, cuántos registros hay, ¿sí? Yo le digo líneas a cada una de estas líneas de texto, una, acá va a ser dos, y bueno, acá hay una, ¿sí? Cada una, dos, tres, por ejemplo, ¿sí? Contame cuántas líneas hay llenas, ¿sí? Acá no hay nada. Entonces, este contador va a representar la cantidad de líneas que hay dentro del fichero. Yo lo siguiente que hago es recorrer el fichero. Mientras, digo, no haya llegado al final de la línea del fichero, o sea, no haya terminado de recorrer todo el fichero, yo voy a hacer. O sea, no termino de recorrer todo el fichero, ¿sí? Eso es lo que hace este while. Lo siguiente, leemos. Del fichero, paso ese texto, lo paso a una línea, ¿sí? El primer texto que me mande aquí, se lo mando a esta variable línea, que línea es de tipo cadena. ¿Se entiende eso? Cada texto es una línea para mí. Bien, en la siguiente, ¿qué hago? Bueno, como leí una línea, si leo una línea, entonces digo, al contador de línea, incrementarle el 1. Si tenía 0, va a ser 1. Leo otra línea, va a tener 2 o no. Leo otra línea, va a tener 3. Leo otra línea, 4, así. Voy a leer la cantidad de líneas que tengo en el fichero. Luego cierro el fichero nada más. ¿Sí? Esto me va a generar un ID en forma automática. ¿Sí? El ID va a estar dado por este contador. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tuve 3 líneas en el fichero, si tenía 3 datos, uno aquí, no sé, uno aquí, otro aquí, voy a obtener 3, un contador de 3 o no. Contador línea va a ser de 3. Entonces el siguiente que se quiere insertar va a ser 4 o no. Tendría que incrementarlo en 1 nada más. ¿Se entiende? Eso. Entonces lo único que hice en contador línea es contar la línea que tiene el fichero. Ahora en el siguiente, fíjense qué vamos a hacer. Ahora cargamos un nuevo cliente. ¿Cómo cargo un nuevo cliente? Voy a usar append, ¿sí? Y hago referencia al fichero, ¿no? Dice que abre el fichero y permite agregar una nueva línea de texto al final, ¿sí? Por ejemplo, si tenía 3 líneas, cargo en la cuarta línea, ¿o no? Eso es lo que hace append, ¿sí? Va al final el cliente. Y después hacemos lo mismo y o result distinto de 0, bueno, hubo un error al abrir el fichero. En caso contrario, vamos a ver el código. Fíjense qué hago. Contador de líneas, ¿qué era? ¿Era el ID o no? ¿Sí? Entonces vamos a poner que el con línea es el ID, ¿sí? Del cliente, es el ID. ¿Sí? ¿Y qué hago? ¿Lo incremento o no? A contador línea, bien, le asigno contador línea más 1, entonces se incrementó en 1. Tenía 3, ahora voy a tener 4, por ejemplo. Bueno, esta línea no la toman en cuenta, sí, estaba probando nada. ¿Sí? No la toman en cuenta esa. Grid. Ahora, ¿cómo hago para escribir yo datos del fichero de una ventanita hacia el fichero? Quiero mandar datos hacia el fichero. Van a poner grid, digo. ¿Sí? Y aquí van a poner el nombre del fichero que están usando, ¿sí? Y el dato que le van a mandar. ¿Cómo se lee esto? Dice que este dato se va a mandar al fichero. Este dato se va a mandar al fichero, así, de derecha a izquierda se lee. Cuando usan el read, no sé cómo se llama, para leer, van a ser de izquierda a derecha, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué hago aquí? Grid, y digo, al fichero le vas a asignar esto. Con línea era el ID o no. Entonces, asigno con línea, que es el ID que se generó automáticamente. Entonces, ¿eso dónde va a ir? Por ejemplo, va a ser acá 1, ¿sí? Luego va a ser tab. ¿Dónde hace ese tab que hice recién? Aquí, en la siguiente línea. Y en el fichero, escribirle ¿qué? Char 9, ¿sí? Eso se va a ir al fichero, que sería la tabulación. Por ejemplo, esta, ahí cuando presiono el tab. ¿Sí? Siguiente, ¿qué va? ¿Va a ir el nombre del cliente o no? Entonces digo, al fichero, bueno, asignarle el nombre que te pasó como parámetro. Bien, entonces el nombre seguro se va a escribir aquí. Cristian, ahí por ejemplo. ¿Sí? Luego, ¿qué dice? Hay un tab también. Entonces, seguro el fichero va a ser así, tab. ¿Vieron? Eso es lo que va a hacer.
Después el domicilio, bien, se va a escribir el domicilio, entonces no sé, Alto Comedero. ¿Se entiende ahí? Después va a ser un tab. Y así para cada uno de los componentes, ¿sí? El estado, tab, tab, tab. Y así hasta el final, a la contraseña de ahí. ¿Se entiende eso lo que va a hacer? Vamos a escribir datos desde aquí de la pantallita hacia el fichero, ¿sí? Y luego cerramos el fichero y después le mostramos un mensaje alta exitosa. Y eso es lo único que hace el alta, ¿sí? Por ejemplo aquí, por ejemplo yo llené los datos, acá Cristian, correo, ahí. Borremos los datos del fichero, no tenía nada. Bueno, ahí está. Borré los datos del fichero, sí, para que esté vacío. Correo, no sé, Cristian, sí, arroba, sí, punto com. Ahí está, habilitado, le pongo un usuario, Chris. ¿Sí? Contraseña 1, 2, 3, 4. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. ¿Sí? ¿Está correcto todo o no? ¿Sí? Nuevo, alta exitosa del cliente. ¿Vieron? Se dio el alta exitosa. ¿Qué hizo? Capturé los datos y se los mandé aquí y se fueron a escribir al fichero. Abren el fichero. Bueno, acá me dice que hubo un cambio. Sí. Y fíjense, los datos aparecieron en el fichero. En la forma que yo les dije. ¿O no? ¿Sí? Apareció. Wow. Si quieren cargar otro. Bueno, nuevo. Alta exitosa. ¿Qué pasa con el fichero? Se va a actualizar. Acá me pide una actualización. ¿Sí? Bueno, me apareció acá abajo, ¿sí? Porque yo estaba parado aquí. ¿Dónde está? O sea, no toquen el fichero, ¿sí? El fichero se va a crear uno detrás de otro, ¿sí? Abajo, uno abajo del otro, ¿sí? Ahí lo crean alta y seguro se creó algo aquí, ¿sí? Bueno, eso es lo único que hace el alta. Ahora, ¿cómo hace el buscar? Por ejemplo, si yo quiero buscar, ¿cómo se llama este usuario? Cristian. Fíjense la ventanita, por ejemplo, yo quiero buscar Cristian. Ahí ponemos salir. Desde el otro, acá está, la gestión de cliente. Yo quiero buscar Cristian, ¿sí? Acá, Cristian, ¿sí? Buscar, miren, cliente encontrado, ¿no? ¿Qué estoy haciendo con el buscar? Estoy mandando este dato y si lo encuentro dentro del fichero, ¿qué pasa? Muestro todos los datos del cliente aquí. Se cargaron automáticamente. Hasta el ID se cargó. Sí, pero no lo puedo modificar nada. Y eso es lo que hacemos ahí. Para el buscar, bueno, vamos a lo que hace el botón buscar acá. Aprieten en el buscar. Ahí aparece. Miren, obtener cliente por nombre es un procedimiento. ¿Qué lo estoy pasando? Buscar nombre. ¿Qué sería eso? Sería este campo de texto. Sí, este campo. Este campo se llama, tiene como nombre, name, ¿dónde está? Acá está. Buscar. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Mandando el dato que se cargó ahí a este procedimiento. Este procedimiento seguro está arriba. Bien, para buscar por nombre, sí, un cliente por nombre. Lo que se hace en un procedimiento, sí, acá tenemos. El procedimiento que le pasa, un nombre buscado que va a ser una cadena. Lo siguiente que hacemos, abrimos el fichero, acá va a ser el fichero, bueno, abrimos los clientes, bueno, asignamos primero el fichero, después abrimos el fichero. Veamos, si no se puede abrir, va a mostrar ese mensaje. En caso contrario, sí se pudo abrir. Bueno, vamos a buscar, digamos, ese dato, ese nombre que se cargó aquí, lo vamos a buscar dentro del fichero. Entonces, yo voy a hacer, mientras no se terminó de recorrer todo el fichero, digamos, se hace. Leo del fichero una línea y se va a guardar en línea. ¿Sí? Y capturamos primero el ID, porque lo primero que yo capturo sería el ID, ¿o no? O sea, sería, ¿dónde está el cliente? Acá. Sí, no. Lo primero que capturan ustedes es el ID, entonces, por eso estoy capturando ID. Después el nombre, ¿sí? Porque el nombre va a ser el siguiente dato. Después que el domicilio, hace lo mismo para el DNI, correo, y es parecido para todas las formas. Todo este código que va aquí es lo mismo, fíjense, para todo. Todos tienen el mismo código. Ahora acá en la parte final, ahí sí pone el length, ¿sí? Length sería lo último, o sea, la cantidad total de caracteres que tiene ese texto, esa línea. ¿Sí? Esta es la única parte que cambia. Tiene que ser así length y acá tiene que ir length también. Cuando estén por leer el último campo, por ejemplo, la clave seguro está al último. Acá dentro del fichero la clave está al último, la clave es esta.
hasta el último. Entonces ahí recién voy a poner el enche. Siempre quieran leer el último. Lo siguiente que hacen es convertir. ¿Sí? Hacen una conversión. Por ejemplo, no todos los datos, bueno, todos los datos que extraigan del fichero van a ser cadena. Entonces, lo ideal, por ejemplo, ¿cuál de estos tipos no tendría que ser cadena? El ID es un número, entonces eso tendría que ser un tipo numérico. Entonces lo único que hago es convertirlo. Voy a poner val, que me permite convertir un número, una cadena a un número. ¿Sí? Por ejemplo, esta es la cadena que yo quiero convertir a número. Se pone la cadena aquí primero. Siguiente, se pone el nombre de una variable de salida para la conversión. Por ejemplo, si este es el ID que está en cadena, este va a ser el ID correspondiente en tipo numérico. Ese ID cliente seguro está declarado acá arriba. ¿Dónde lo tienen? Acá está. ID cliente, que es un tipo entero. ¿Sí? Va a ser la variable de salida de la conversión. ¿Sí? Entonces, así se pone. Ahí está, este va a ser la variable de salida, pueden poner lo que ustedes quieran, digamos. Y código va a ser el resultado, digamos, de la conversión. Si hubo éxito en la conversión o no hubo éxito en la conversión. ¿Sí? Esta es una variable más de este tipo entero, seguro está arriba también. ¿Sí? Código es de tipo entero. Bueno, una vez que ya hayan convertido el ID a un tipo numérico, ¿qué hacemos? Preguntamos si el nombre que yo conseguí aquí es igual al nombre buscado. O sea, el nombre buscado, ¿cuál sería? El nombre que me pasaron como parámetro. Aquí, el nombre con el que quiero comparar, o sea, este campo. Si hay coincidencia, digamos, con lo que yo extraje, ¿qué pasa? A la bandera encontrado le asigno true. ¿Por qué? Porque había una bandera aquí antes. Bandera en falso. ¿Para qué? Para indicar que no la encontré todavía. Si la bandera se hace verdadero, quiere decir que la encontré al cliente. Si hay coincidencia con el nombre, ¿qué pasa? Encontré al cliente. ¿Sí? Por eso true. A la bandera le asigno true. ¿Sí? Luego lo que hacen es, por ejemplo, ese ID de cliente que hicimos la conversión, se lo asigno ¿a dónde? A cli.id. El nombre se lo asigno a cli.nombre. Este cli es un registro de tipo cliente. Vieron acá cli, dice que es un cliente. Entonces este registro tiene que estar declarado arriba. ¿Sí? Acá está el cliente. Este es el registro del cliente. ¿Vieron? ¿Dónde está ahora? No, abajo. Aquí está. Sí, lo único que hago en esta parte es cargar, digamos, esos datos que obtuve del fichero a un registro, ¿sí? En la parte de ID, en la parte de nombre, domicilio, DNI, correo, estado, nombre de usuario y la clave. O sea, copio los datos que traje del fichero y se lo copio a un cliente, que es un registro. En caso que haya coincidencia no. Luego cerramos el fichero, ¿sí? Luego preguntamos si la bandera es igual a encontrado, si la bandera es igual a true, y acá tenemos, ¿sí? Aquí preguntan, una vez que ya hicieron la copia, digamos, de ese registro, desde el fichero al registro cliente, van a preguntar, si la bandera es igual a true, ¿qué quiere decir? Que lo encontré. En ese caso, ¿qué pasa? Esos datos que tenemos en el registro cliente, que se habrán cargado, se tienen que mostrar en la pantallita, o sea, en todos estos campos. Como estos campos son todos de texto, ¿no? Son todos de texto. Cualquier campo que vean acá en la pantallita son de texto. Entonces lo primero que hacemos, el ID que es de tipo numérico, que era, hicimos una conversión o no aquí. El ID del fichero lo transformamos en numérico, ¿sí? Y se lo guardamos al cliente. Ahora vamos a transformar del cliente, del registro cliente, su ID lo vamos a transformar a cadena con el str. Va primero el tipo numérico y luego el tipo de la variable de salida, que es de tipo cadena. Este ID cadena, dice. Esa es la única conversión que hicimos. Luego decimos al formulario
gestión cliente, que sería este formulario, punto, que sería id.text. ¿Cuál sería este campo? Así se llama ese campo. Se van a la parte de name. ¿Dónde está name? Acá está. Edit, ahí está. Entonces digo, este formulario, accedeme a dónde? Al componente etID. Bien, en su parte de texto vamos a asignarle ¿qué? Ese dato que yo hice la conversión, este dato. Entonces, ¿qué hace? Se lo redirige aquí y se lo muestra por pantalla. Luego al formulario de vuelta, en la parte del nombre, en la parte del texto, mándale ¿qué? Del registro cliente, mándale el nombre. Eso se va a mandar aquí. Lo mismo para el domicilio, se va a mandar aquí. ¿Vieron? Y así para cada uno. Tienen que hacer referencia primero a cada uno de los componentes del formulario. Por eso dije que pongan nombre. ¿Sí? Este va a ser el correo, este para estado también es prácticamente lo mismo. Usuario, contraseña. En contraseña 1 y contraseña 2 repito la misma contraseña porque son iguales o no. ¿Sí? Y después, esta parte, en la siguiente parte, lo que hacemos es habilitar, digo, a este formulario en el label, LBID, punto visible. ¿Sí? Este LBID hace referencia a este campo. ¿Sí? Fíjense cómo se llama, LBID. Punto visible y le asigno true. Si es true, quiere decir que se va a mostrar este texto. ¿Sí? Para este campo, también lo hago visible. Y luego, ¿qué hacemos? Al botón nuevo lo pongo en habilitado. ¿Sí? Que aparezca habilitado este botón. Con N esto, aparece habilitado el botón. ¿Sí? Si le ponen false, quiere decir que no está habilitado. Si le ponen true, quiere decir que está habilitado el botón. Y después nos muestran un mensaje: cliente encontrado con éxito. En caso que no se cumpla esto, muestra un mensaje: no existe el cliente con ese nombre. Van aquí, por ejemplo, prueban, no sé qué era, Cristian, creo que es Cristian. Ahí está, buscar, y ahí está. Se cargaron automáticamente todo, ¿no? Y vieron que apareció acá el campo ID. Apareció este texto, esta etiqueta, y apareció el campo de texto. Sí, pero no está habilitado, fíjense, y el botón está deshabilitado. ¿Por qué? Porque yo puse aquí botón nuevo en habilitado false, ¿sí? O sea, no está habilitado. Sí, porque no puede volver a cargar el mismo cliente, digamos, una vez que lo encuentre. ¿Viste? No puedo apretar. Por más que apriete, no lo puedo cargar. Estoy haciendo una búsqueda nada más. ¿Sí? Después, cuando hacen el botón salir, va, aquí. Yo lo que hago, fíjense, a todos los campos que yo tenía aquí, los limpio. O sea, le asigno en su parte de texto, le asigno vacío. Vacío, 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 vacío. Y al ID, a este campo, digo que se haga, en la parte de visible le pongo false, o sea, se va a desaparecer. Y este también se va a desaparecer porque le puse false. Al botón nuevo, en la parte de habilitado le pongo true, o sea que se vuelva a habilitar directamente. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense, está deshabilitado, ¿no? Apretó salir, se limpiaron todos los campos. ¿Y dónde está? La otra ventana. Esta no, la otra. Va. Va, se cerró todo. ¿Vieron? Ahí aparece de nuevo. Y este está habilitado, ¿no? ¿Sí? Para que vuelvan a cargar algo nuevo.